Hola jóvenes estudiantes, gracias por visitar este canal. En esta ocasión vamos a realizar un problema de física, específicamente de la segunda ley de Newton. Y el problema dice lo siguiente: una fuerza horizontal de 100 newtons arrastra un bloque de 8 kilogramos horizontalmente a lo largo del suelo. Si el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el suelo es de 0.2, encuéntrese la aceleración del bloque. Una vez que se analizó y se anotaron los datos en la figura que nos dio el ejercicio, primeramente lo que se tiene que hacer es dibujar en un esquema las fuerzas que interceden en el sistema. Y primeramente vamos a tener por aquí que tenemos una fuerza provocada por el peso mismo del bloque. El peso no se tiene, pero se puede determinar multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, como se ha hecho en otras ocasiones. Otra fuerza que intercede en el sistema o en el ejercicio es la reacción que provoca el peso justamente de manera totalmente opuesta a la dirección del peso. Y esta fuerza se le conoce como normal o fuerza normal en este caso del objeto, que es un bloque. Otra fuerza que intercede en el problema es la fuerza que se opone al movimiento mismo, que se le conoce como fuerza de fricción. Como está en un movimiento, se le conoce como fuerza de fricción cinética. Anotamos los datos del problema y en los datos tenemos los datos que de inicio nos da el ejercicio. Tenemos que son 100 newtons, que nos está representando la fuerza con la que se jala el bloque. Tenemos la masa del bloque, que son 8 kilogramos, y el coeficiente de fricción cinética de 0.12, y lo que nos pide es que se calcule la aceleración con la que ocurre este movimiento. Otra manera de representar las fuerzas que interceden en nuestro problema es el plano XY o un plano cartesiano. La fuerza la podemos representar, la fuerza se puede representar en dirección hacia el eje X positivo, es de 100 newtons. La otra fuerza que tenemos es la del peso y está apuntando hacia el suelo, es decir, hacia abajo, y por su parte se tiene la normal, que está en sentido contrario al peso del bloque. Y por último, la fuerza de fricción provocada por el movimiento, que está en sentido contrario a la fuerza con la que es jalada el bloque. Lo primero que vamos a determinar son algunas de las variables que no conocemos, como es el caso del peso. Es importante tener tanto el peso como la normal para poder comenzar con el ejercicio. El peso se va a determinar multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Y bueno, la masa, como se había planteado en un inicio, es de 8 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es en este caso la aceleración de la gravedad, y nos da un resultado de 78.4 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Aquí el kilogramos metros sobre segundo al cuadrado lo vamos a sustituir por newtons. En ejercicios anteriores, se había comentado que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es equivalente a un newton. Por tanto, el peso va a ser igual a 78.4 newtons. Bien, una vez que tenemos esto, lo anotamos en nuestro problema. Tenemos aquí que el peso es 78.4 newtons. Asimismo, la normal es igual a 78.4 newtons, porque en el caso particular de este ejercicio, como está el bloque totalmente horizontal y las únicas fuerzas que se tienen en el eje Y o en el sentido vertical de nuestro ejercicio, es el peso y es la normal.
por tanto el peso va a ser igual que la normal y es de 78.4. Para este ejercicio en particular se cumple con este requisito. Si el problema está en un plano inclinado o intercede otra fuerza o otra masa o otro peso, ya no se cumple con esta parte y se tendría que realizar una suma de fuerzas en el eje Y. Una vez aclarado esta parte, ahora sí vamos a aplicar la segunda ley de Newton para poder determinar la aceleración. Y básicamente la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta aplicada a un objeto va a ser igual a su masa por la aceleración. Como se habla de fuerza neta, quiere decir que va a ser la sumatoria de las fuerzas. Y se tiene que hacer una sumatoria en el eje en el cual se produce el movimiento, que para el caso de este ejercicio es en el eje X o en un plano totalmente horizontal. En el plano totalmente horizontal tenemos dos fuerzas solamente, que es la fuerza F, que son 100 newtons, y es la fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción. Al plantearlo tendremos entonces de la siguiente manera: la fuerza con la que he escalado el bloque menos la fuerza de fricción va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración. Y lo que se está buscando es justamente la aceleración. Realizamos la sustitución de datos que tenemos. Por el momento tenemos la fuerza F, que son 100 newtons, menos la fuerza de fricción. Se dejó todavía representado con Fk porque por el momento aún no hemos determinado cuánto vale o cuál es la magnitud de la fuerza de fricción. Esto es igual a la masa, que es 8 kilogramos, por la aceleración. Para determinar la fuerza de fricción cinética, se tiene la fórmula que dice que fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Se tiene el coeficiente y se tiene la normal, por tanto solamente tendremos que sustituir, primeramente plantear la ecuación. En lugar de poner fuerza de fricción con Fk, pondremos el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Ahora sí, vamos a sustituir sus datos. Volvemos a anotar los 100 newtons de la fuerza menos 0.2, que es el coeficiente de fricción cinética, multiplicado por la normal, que vale 78.4 newtons. Aquí lo tenemos representado en el diagrama de cuerpo libre. Esto va a ser igual a 8 kilogramos multiplicado por la aceleración. Vamos a realizar las operaciones en el primer miembro de la ecuación y tendremos que, al realizar el producto de 0.2 por 78.4, da como resultado 15.68. Este 15.68 se le está restando a los 100 newtons de la fuerza. Recuérdese que la fuerza de fricción está en sentido opuesto a la fuerza aplicada para poder mover el bloque. Se realiza esta resta y quedaría 84.3 newtons, que es igual a 8 kilogramos, que está multiplicado por la aceleración. Bien, una vez que se realizaron las operaciones pertinentes en el primer miembro de la ecuación, ahora vamos a despejar la aceleración. Estos 8 kilogramos tienen que pasar al otro miembro, y como está multiplicando, pasa dividiendo, y la aceleración la vamos a acomodar ahora en el primer miembro, y a su vez vamos a descomponer el newton. Recuerden que el newton es
equivalente a decir que es kilogramos que está multiplicando a metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué se tiene que descomponer? Para de esta manera eliminar las unidades que así lo permita el problema, que es el caso. En este caso podemos eliminar los kilogramos y solamente nos van a quedar metros sobre segundo al cuadrado. Se realiza la operación y queda que la aceleración va a ser igual a 10.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí tienes resuelto el ejercicio de esta ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima.